Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Diálogos Jurídicos. Un saludo para todos los quintanarroenses que nos siguen a través de Pulso Sur Noticias. Y un saludo y la bienvenida a mi compañero y amigo, el doctor Rafael Rivero. Gracias, Chanti. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Bueno, el tema de hoy es derecho laboral, también conocido como derecho del trabajo. Vamos a explicar un poco del concepto de derecho laboral. Es la rama del derecho que estudia las relaciones de trabajo humanas que se dan pues de manera libre, de manera voluntaria y donde existe pues una relación trabajador-patrón y de por medio pues hay un pago, un salario. Correcto. Una prestación. Fíjate que es un tema muy importante para comentar, ya que todos en algún momento jugamos a ser trabajador o patrón. Entonces tenemos un rol activo en algún momento. Entonces es importante conocer nuestros derechos y los alcances. Ashanti, creo que tenías unas definiciones de trabajador y patrón. Sí, así es. De hecho, en la Ley Federal del Trabajo se encuentran plasmadas estas definiciones, específicamente en los artículos 8 y 10 de la ley ya en mención. Y el artículo 8 regula el concepto de trabajador, que es una persona física que presta un servicio a otra, que puede ser física o moral, a cambio de una contraprestación. Correcto. Importante resaltar del concepto que nos acaba de dar Ashanti, que únicamente la persona física puede ser trabajador. Una persona moral no trabaja como tal, puede ser un prestador de servicios, pero no hace una labor. La misma ley define que es trabajo como una actividad física o material o de tipo intelectual. Entonces, lógicamente, una persona ficticia pues no puede realizar una labor así. Efectivamente. Ahora, el patrón es una persona que puede ser tanto física como moral y contrata los servicios de un trabajador. Perfecto. Y sobre todo esa parte, ¿no? La subordinación directa es trabajador-patrón. Esa Así relación de derechos y obligaciones que se va vinculando. Así es, y de manera libre. Sí, correctísimo. Bueno, también tenemos que la relación laboral, y se encuentra plasmada también en la ley en mención, en el artículo 20, es precisamente cualquier acto que dé origen a esta prestación de servicios, ya sea trabajador-patrón o trabajadores-patrón, porque pueden ser varios. Sí, correcto. Y esta parte de la relación laboral te dice cualquier acto que le pueda hacer, que le dé origen, porque incluso puede ser un acto espontáneo, tácito. Así es. Entonces, de repente puede ser que alguien no firme un contrato, no celebre un contrato de tipo verbal, pero se den los elementos y se dé una relación laboral. Ahí es importante que nuestro auditorio tenga conocimiento de que si dejamos que alguien haga una labor para nosotros y al final le damos órdenes e indicaciones, podríamos generar un vínculo y obligaciones laborales. Así es. Y esta relación laboral lleva de por medio lo que ya habíamos mencionado, un pago, una prestación, y que en la ley se encuentra denominado como salario. Correcto. ¿Y qué es esto? Pues es una retribución que el patrón paga a los trabajadores por esa prestación de servicios. Perfecto. Igual puntualizar esta parte, un contrato verbal es completamente válido. Entonces, no por el hecho que yo diga, tengo a alguien que está trabajando para mí, pero no tiene ni un contrato escrito, no me puede demandar, no puede hacer nada. No, al contrario, las presunciones legales operan en contra del patrón, porque dice que la falta de estipulación por escrito es imputable al patrón. O sea, si yo no tengo un contrato por escrito, es culpa tuya, patrón, porque tú eres la parte poderosa que tiene la capacidad para hacerlo, ¿no? Entonces, y la obligación de elaborar. Es correcto. Precisamente ese documento. Bueno, así como se dan las relaciones de trabajo, también pueden extinguirse esas relaciones de trabajo. Y uno de los motivos puede ser la voluntad de ambas partes. Sí, dar por terminado el vínculo. A nadie se le puede obligar a trabajar, ni tampoco al patrón a obligar a que tenga un trabajador que no quiere tener. Así es, pero no son las únicas maneras. Puede ser por la muerte del trabajador, puede ser porque ya pasó el término establecido para realizar la obra, para lo que fueron contratados. Correcto, sí, si a mí me contratan para construir un cuarto, termina el cuarto, pues termina la relación laboral, no va a ser algo permanente. Entonces hay muchas cuestiones que debemos de analizar en particular, pero sobre todo a nuestros auditores que nos escucha, tener muy bien en cuenta que desde el hecho que tú utilices una persona para prestarte un servicio y le hagas un pago y tengas una subordinación directa, o sea, le des indicaciones, hay un vínculo jurídico y se generan derechos. Así es. Es muy importante y cabe resaltar que nuestra Carta Magna, es decir, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el título 6º, que es del trabajo y previsión social, en el artículo 123 se encuentra establecido que todas las personas tienen derecho a un trabajo digno.
Sí, y nuestro 123 que atinadamente mencionas, contempla todo lo que viene siendo la estructura del derecho del trabajo como un derecho Así social, es. ¿no? Entonces, tenemos una gran división entre dos apartados. El apartado 123 constitucional, apartado A, que regula el trabajo de iniciativa privada, y el 123 apartado B, que regula el trabajo de los que son trabajadores burocráticos que trabajan para el gobierno del Estado o gobierno federal. Nomás que sí hacer una puntual distinción. 123 apartado A únicamente para empresa privada. Tiene sus normas, tiene sus reglamentos y la Ley Federal del Trabajo contempla todos sus derechos. Ahora, para burócratas es completamente diferente el régimen que los va a regular. Así es, este artículo establece las bases que garantizan el derecho laboral. Una de estas precisamente es que las jornadas laborales diarias no pueden excederse de 8 horas. Sí, qué importante esta parte, ¿no? Porque lo vemos muy comúnmente que en las empresas hay horarios exorbitantes de 12, 10 horas, ¿no? Y no les pagan esas horas extras. Claro, y tienen derecho a recibirlo. ¿Cómo se pagan las horas extras? Lo que se pagaría por una hora normal de trabajo, pero aumentada en un 100% extra. La ley señala que las primeras 9 horas a la semana se pagan de esta manera, o sea, como un doble, por así decirlo. Y de la hora número 10 en adelante, si trabajan muchísimas horas los trabajadores, tendrán derecho a un triple, dice la ley, 200% extra, más el costo, ¿no? Así es. Pero cuántas veces no sabemos que no se pagan en realidad, ¿no? Claro, y la mayoría de la gente acepta estas condiciones precisamente pues para conservar ese trabajo o por miedo a que le digan, bueno, no me sirve, ¿sabes qué? Sí, es Terminamos. correcto. Muchas veces se les como que... Tienen ese temor, Sí, no es hacen correcto. valer ese derecho. Es correcto. Bueno, hablando de las jornadas diurnas, porque ahora las nocturnas son 7 horas máximo. Máximo, es correcto. La jornada diurna, como bien comentaba, son 8 horas, lo máximo que se puede elaborar. La jornada nocturna, 7 horas, y la mixta, que comprende periodos de día y periodos de noche, 7 horas y media. ¿Cuándo es de día? De 6 de la mañana a 8 de la noche. Nocturna es al revés, de 8 de la noche a 6 de la mañana. Así es. Pero sí tener mucho cuidado, sobre todo en el tiempo que labora una persona en ese horario, porque si se sobrepasa, estaría generando lo que viene siendo horas extras, ¿no? Efectivamente. También cabe resaltar que los menores de 15 años no pueden trabajar y que los menores de 16, es decir, entre 15 y 16 años, pueden tener máximo 6 horas como una jornada laboral. Es no correcto. se puede exceder de esa cantidad de horas. Sí, porque es un grupo vulnerable, protegido, ¿no? Entonces, la ley señala que alguien de 15 puede trabajar, de 15 a 16 es un menor trabajador. Sí puede laborar, pero menos horas que la legalmente para un mayor, ¿no? Entonces es importante, y lo que decía Sachanti, muy, muy importante, los menores de edad, menores de 15, no deben trabajar, porque esos deben ser personas que estén en su domicilio, en su hogar, estudiando, ¿no? Es la finalidad. Bueno, también por cada 6 días de trabajo tenemos derecho a un día de descanso. Sí, y también hay gente que de repente trabaja todos los días, ¿no? Y se le están vulnerando los derechos. La ley es clara, como comentabas, 6 días, descanso 1 con goce de salario. Entonces, ese séptimo día que tenemos para el descanso, entonces es importante también dárselo al trabajador, porque un trabajador no puede tener un desarrollo pleno si trabaja diario. Entonces es un desgaste de personas. Fíjate que yo le he comentado en otras ocasiones que considero que muchos de los problemas que tenemos físicos y desde el punto de vista social son por ese tipo de jornada y esos horarios. Efectivamente. Porque, por ejemplo, una jornada de 8 horas, uno puede decir, es al azar. Pues no es al azar. Porque dividiendo el día en 3 de 8 y 8, dan las 24 horas del día. Se entiende que un cuerpo humano necesita descansar 8 horas. Es el tiempo prudente para descansar, para dormir, para recobrar energías. Se entiende que una persona para poderse desarrollar necesita 8 horas. 8 horas de esparcimiento, de vida diaria, de contacto familiar, de convivencia. Y 8 horas de trabajo. Entonces, por eso tiene un porqué, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien no duerme? ¿Qué pasa cuando alguien no convive con su familia? Claro, genera un desgaste tanto físico como emocional, como mental. Sí, correcto. Y mucha gente, por eso hay enfermedades, hay familias disfuncionales, porque todo se deriva de esta parte que hemos estado excediendo, ¿no? Y que está por algo. Decías bien también lo de los días de descanso. Si no trabajo diario, ¿cuándo voy a tener, si yo trabajo diario, mejor dicho, ¿cuándo tengo un tiempo para mí?
para Así es. descansar, para tener con la familia, para convivir, para pasear, para salir. Por eso vemos que muchas veces vemos el trabajo como un castigo, cuando en realidad debe ser todo lo contrario. El trabajo es la forma por medio de la cual una persona puede lograr obtener sus satisfactores. Así es. También establece que las mujeres embarazadas no deben hacer trabajos pesados y que 6 semanas antes del embarazo tienen que tener de descanso. Sí, y fíjate que es mucho también, sobre todo para los personas que nos siguen, importante, ¿eh? Tienen una trabajadora mujer, aunque habitualmente haga un tipo de trabajo que sea pesado y que requiere un esfuerzo, cuando está en periodo de embarazo hay que suspenderlo, Así es. porque puede ponerse en peligro la salud de la mujer o la del producto. Entonces eso es complicado. Bueno, quiero aclarar, son 6 semanas antes y 6 semanas después Sí. de haber dado a luz, después Sí. del parto. Y también esta parte, esas semanas están hechas para que la mujer se prepare antes y después del parto. Así es. La ley contempla que se pueden correr hasta 4 después, o sea, salir hasta 2 semanas que ya estoy a punto del alumbramiento, pero tiene que ser con la autorización del médico. ¿Por qué? Porque sabemos que muchas veces las damitas como que dicen, quiero disfrutar más al bebé, quiero dejarlo más grande, pero no puede poner en peligro su vida ni la del menor, ¿no? Entonces eso hay que tomarlo muy, muy en cuenta. Sí, también es muy importante saber que las empresas o los patrones tienen la obligación de dar capacitaciones y adiestramiento a todos los trabajadores que estén bajo su mando. Sí, y muchas veces no lo hacen, ¿no? Y es Efectivamente. importante ver que capacitar y adiestrar no solo para que haga un buen trabajo dentro de la empresa, sino también para prepararlo para el futuro. Porque ese trabajador tiene expectativas en la vida, quiere seguir teniendo mejores puestos, aumentar su salario, tener un mejor modo de vida. ¿Y cómo lo puedo lograr? Única y exclusivamente a través de capacitación y adiestramiento. Y ahí, como bien decías, la ley impone la obligación de que el patrón haga un programa anual de capacitación de manera conjunta con los trabajadores. Efectivamente. Entonces, hay que respetar esos puntos, ¿no? Y no solo eso, sobre todo cuando se trata de trabajos pesados o de trabajos peligrosos, es importante este tipo de capacitaciones porque se está hablando de que está de por medio la vida o la salud de los trabajadores, incluso de los patrones, ¿no? Bueno, parte de las prestaciones, y muy importante porque ya viene fin de año, es el aguinaldo. Sí, muy esperado, muy deseado creo que por todos, ¿no? Porque es una oportunidad que tenemos con un dinero adicional, ¿no? Así es. Fíjate que la finalidad del aguinaldo es que el trabajador cuente con una prestación adicional para disfrutar las fiestas de fin de año. La ley señala para trabajadores de iniciativa privada que son 15 días de salario, o sea, una quincena te van a pagar, te tienen que pagar en diciembre. También puntualizar lo que habíamos dicho, Chetumal es un lugar donde tenemos mucha gente burócrata. El burócrata tiene lineamientos diferentes. La ley burocrática que rige en cuestiones de trabajadores del servicio del Estado habla de 40 días, algunos tienen 47 días por convenios que se dan con sindicatos, pero el trabajador de iniciativa privada tiene cuando mínimo 15 días de salario. Puede ser más si se pacta con el patrón, puede ir subiendo. El derecho al trabajo tiene una característica muy especial. Siempre se tutela los derechos a favor del trabajador. Lo que sea a favor del trabajador es válido. Que sea algo en contra, ahí es donde se va complicando, ¿no? Ok, bueno, otra de las cosas que nos garantiza precisamente el artículo 123 es la seguridad y la higiene dentro de la empresa. El patrón está obligado a mantener buenas condiciones de higiene dentro del área de trabajo. Es cierto, y incluso la Secretaría del Trabajo impone como una obligación el crear comisiones de seguridad y higiene para que esta comisión haga recorridos de manera periódica y genere y analice. Y diga, mira, tenemos este problema, ¿no? Una escalera que no tiene los soportes, que no tiene el barandal o que está resbalosa, puede generar un accidente de trabajo. La parte de la seguridad y higiene que comentas es sumamente importante para que el trabajador pueda desempeñar sus labores sin ningún problema de pensar que pueda ocurrirle algo malo, ¿no? Efectivamente. El seguro social también es muy importante, precisamente para pues cuidar, va de la mano con seguridad e higiene, ¿no? Fíjate que algo que pasa mucho por costumbre, contratamos a alguien y no le damos seguridad social. O sea, porque pensamos que nos está saliendo muy caro darle de alta en el IMSS, el sistema de seguridad social. Pero a la larga resulta una obligación del patrón, que incluso me pueden sancionar si no lo hago. Y segunda, me puede hasta salvar de un problema mayor. Así es. Pasa mucho de repente, muy común el caso, ¿no? Contratas un albañil para que haga un trabajo. Y si ese albañil se cae, Dios no lo quiera que se caiga, ¿qué va a pasar? ¿Quién responde? ¿No tiene seguridad social? El patrón que lo contrató va a tener que responder por todo el tiempo que esta persona esté incapacitada.
menudo problema en el que nos metemos. Claro, y cubrir los gastos también de hospitalización, de médicos, Sí, etcétera. imagínate, y que quede paralítico, vamos a suponer, y que lo tengas que mantener. Entonces está complicado, ¿no? Sí, sí les pido que también tengamos un poquito de conciencia. Sabemos que es un gasto, así lo vemos como un gasto, pero es un derecho del trabajador. Y aparte, cuando tenemos el problema de que hay que pagar, si yo lo tengo dado de alta ante el IMSS subroga estos gastos y ya no voy a tener que pagarlo yo, tendría que pagarlo el Instituto de Seguridad Social. Así es. Los trabajadores y los patrones también tienen derecho de coaligarse, ¿sí?, en defensa de sus intereses. Sí, fíjate que muchas veces esta fórmula del sindicato es más empleada por los trabajadores. Muy pocas veces vemos que un patrón forme un sindicato, ¿no? Es muy extraño. Si acaso, por ejemplo, la Coparmex, una confederación patronal, puede tener ese derecho de asociación profesional por la vía laboral, pero muchas veces los patrones se van integrando más por cámaras de comercio, cámaras de la industria, que no son parte importante, o sea, parte, mejor dicho, propia del derecho del trabajo. Es como un derecho de asociación para controlar mercado, costos, cuestiones propias de la empresa, ¿no? Pero no tanto como patrón. Ahora, el trabajador casi siempre sí lo explota, ¿no? Porque para ahí, a través del sindicalismo, trata de obtener beneficios, mejoras. Y entonces, a veces, ahí es la forma de presionar al patrón. Lo que sí hay que tener bien en cuenta es que el trabajador y patrón, uno contra uno, no están en un plano de igualdad. Nunca un patrón va a estar igual que un trabajador. Ahora, por eso la propia ley reconoce, puedes hacer sindicatos para tratar de igualarnos, ¿no? Bueno, ¿y qué son las coaliciones? Es ese derecho que tienen, como ya mencionamos, tanto trabajadores como patrones, ¿sí?, de asociarse en defensa o en protección de esos intereses que tienen en común. Sí, y es eso, es agruparse, ¿no? En Es defendernos. agruparse, precisamente. Y puede ser incluso hasta informal, ¿no? Podemos decir, ¿sabes qué? La coalición. Nos formamos nosotros y vamos a ir a hablar con el patrón porque queremos que nos aumente el sueldo. No somos un sindicato todavía, somos una coalición informal, pero tenemos el derecho de que nos respeten y que nos escuchen. También cabe mencionar que no es lo mismo una coalición que un sindicato. Sí, sí es diferente. Los sindicatos están hechos para el estudio, mejoramiento y también para el cuidado, pues, de esos intereses que pueden tener tanto los patrones como los trabajadores. Esa es la diferencia. Y hay varios tipos de sindicatos. Pueden ser los gremiales, pueden ser los de industria. ¿Cuál otros más conoce, Rafi? De empresa. De empresa. Nacionales de industria. También. Entonces pueden tener diversas modalidades, como bien comentas, ¿no? Por ejemplo, si todos somos panaderos, pues creamos un sindicato de oficios. Todos los panaderos nos reunimos. Si logramos tener el número de 20 trabajadores afiliados en activo, podemos solicitar nuestro sindicato de panaderos. De oficios varios, ¿no? Igual podemos formar unos oficios varios si de repente hay panaderos. Hay, vamos a poner, en alguna comunidad o algún municipio que sea pequeño, que haya tricitaxis, que haya operadores de tricitaxi, o que haya 5 personas que se dediquen al cuidado o elaboración de zapatos. Y si estas personas no juntan 20 para formar un oficio, un sindicato propiamente de un oficio, pueden juntarse y formar uno de oficios varios, donde estén todos ellos para defender sus intereses. Claro, eso es importante destacar, que no pueden ser más de 20, ese es el límite, ¿no? En esta parte de los de oficios varios, porque para el otro sería un requisito, para los gremiales, para los de industria, los de empresa. Los de empresa son muy característicos porque ahí tenemos de todas las profesiones. De todos, puede haber, no sé, incluso asistentes, bodegueros, de limpieza, panaderos, Así es. pero que trabajen en el mismo En lugar. el mismo lugar, efectivamente. Sí. O los industriales, que son los trabajadores que prestan sus servicios en 2 o más empresas de la misma rama de la industria, es correcto. Sí, porque la ley señala como ramas de la industria: metalúrgica, siderúrgica, petroquímica, etcétera. Entonces, hay trabajadores que elaboran para ese tipo de empresas industriales que también pueden coaligarse para fines de defensa de sus intereses. Efectivamente. Bien, otro punto importante, Ashanti, si a un trabajador lo despiden, ¿dónde puede acudir? Ok, bueno, puede acudir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, precisamente para que manden a citar al patrón a ver si pueden llegar a algún arreglo conciliatorio. Y en caso de no llegar a este arreglo, pues ya se iría a la Junta de Conciliación y Arbitraje. La demanda ya como tal, no va a ser el pleito, como diríamos. Así es. Y de igual manera, por ejemplo, señalar que un trabajador que es despedido injustificadamente, pues tiene derechos. Se tiene que pagar prestaciones.
Por ejemplo, un trabajador que es despedido tiene derecho a reclamar una indemnización constitucional, que son los 3 meses de salario, 90 días de salario que se le pagan con base en un salario diario integrado, que son un cúmulo de prestaciones que se van agrupando al salario. Y igual manera tiene derecho que le paguen la prima de antigüedad, que son 12 días por cada año de servicio. Y las prestaciones irrenunciables, ¿no? Aguinaldo, el vacaciones, prima vacacional, las partes que no haya podido disfrutar, ¿no? Pero también importante ver, por ejemplo, escuchamos muchos conceptos como finiquito y liquidación, pero tienen una diferencia sustancial. Por ejemplo, si a mí me corren de mi trabajo, me van a liquidar si es injustificadamente. Si me corren con una causa justificada, porque yo la regué en el trabajo, me van a pagar un finiquito de ley. Si a mí me contratan para hacer un cuarto y acaba el cuarto, pues ya no hay materia del trabajo, me van a finiquitar, me van a pagar lo que me corresponde. Si yo renuncio de mi empleo, pues no me van a liquidar. Yo me estoy yendo por mi propia voluntad, me van a dar un finiquito de ley. El finiquito de ley únicamente le corresponde aguinaldo, vacaciones, prima vacacionales en su parte proporcional, y independientemente que si generó horas extras, séptimos días, todas esas prestaciones adicionales también se deben calcular. Aunque generalmente esas no las pagan. Sí, sí, claro que sí. Como que las dos como que tratan de ver Sí, pagar claro. lo menos posible, ¿no? Claro. Bueno, Rafa, ¿y las vacaciones cómo se pagan? Sí. ¿Qué le corresponde al trabajador por año? Fíjate que eso es importante, vuelvo a reafirmar, porque en Chetumal somos muy de todos en burocracia. Entonces vemos que en derecho burocrático se dan 2 periodos vacacionales. Uno en la mediados de año y uno a fin de año, de 10 días laborales. En materia de iniciativa privada no, se pagan por años de servicio. Si yo ingreso a laborar en tal fecha, cuando cumplo un año genero el derecho a vacaciones. Y se va a ir aumentando de manera progresiva como tenga más años de servicio. Si yo tengo un año de servicio me van a tocar 6. Si tengo 2 años me van a tocar 8 días. Si tengo 3 años me van a tocar 10 y me van a tocar 4, por el cuarto año 12 días. Después dice la ley que se va a aumentar por cada 5 años 2 días. Entonces del año quinto al año noveno aumentan 2 días y así de manera subsecuente. Mientras más antigüedad tenga, más días voy a tener de vacaciones. Sí, es muy importante conocer los derechos que los trabajadores tienen, ¿no? Para poder reclamarlos en determinado momento y Sí. hacerlos valer. Sobre todo yo creo que es esa parte, es importantísimo. Estar bien informado de nuestros derechos, qué nos corresponde. Y derecho del trabajo es una parte muy sensible, porque como comentábamos al inicio del programa, somos trabajadores o algunos tienen la fortuna de ser patrones, pero tenemos que tener bien en cuenta qué nos corresponde o qué tenemos que darle a los otros para que no tengamos ningún tipo de problema, ¿no? Así es. Y bueno, esto fue todo por el día de hoy. Los esperamos en el siguiente programa, que es el día lunes a las 7:30 de la noche a través de Pulso Sur Noticias. Un saludo a todo Quintana Roo. Gracias, buena tarde.